bien fácil, muy fácil, hacer esta revolución criticando a los Borolas y criticando a los priistas y criticando a los Belaunzarán y criticando a las Lili Telles. Aquí lo cabrón es debatir y fuerte dentro de esta transformación y de este movimiento, sin que ese apasionamiento provoque facturas irreparables. Ojo, ahí está mi querido Toño, te escucho. Yo creo, Vicente, que es necesario que exista un diálogo con el presidente López Obrador. Con mucho respeto lo digo, una aclaración con el presidente López Obrador, porque el discurso que él sigue manejando es ese, de apegarse a la legalidad, a la ética, que él está muy orgulloso de Porfirio Muñoz Ledo por haber acatado esa legalidad y esa ética en la legislatura pasada, y no buscar que se mantuviera Morena en la segunda legislatura, como en la presidencia de la segunda legislatura, etcétera, ¿no? Creo que hace falta que el presidente nos escuche al pueblo, y es absolutamente necesario que voltee a vernos, que nos escuche, a la gente de a pie, al mexicano de a pie, y lo digo con muchísimo respeto. El mexicano de a pie que hoy sabe, debido a la información verídica, que el Partido del Trabajo sí llegó a la Cámara de Diputados, a la primera legislatura con mayoría, como la tercera mayoría, con esa fuerza política, de decirle al presidente López Obrador que estos, como tú bien lo mencionas, estos diputados del PRD se pasaron a las filas del PRI por horas, como nos lo pronosticaba precisamente Gerardo Fernández Noroña, por escasas horas, y que ahora se regresan al PRD, luego de que le dieran los números que necesitaban, se regresan al partido de Belaunzarán. Esto el presidente tendría que escucharlo y considerarlo, porque él una y otra vez, Vicente, dentro de sus principios, asegura que la justicia tiene que estar por encima del derecho, por encima de la ley, por encima de cualquier reglamento tiene que estar la justicia. Y yo insisto con esto, qué bueno que lo planteabas en las redes sociales de tal forma. Ahora hay que echarle la culpa al PRI si usted lo quiere ver así, pero también a los que operaron con el PRI, también a los que votaron por el PRI, y aclarar también que no fueron todos los diputados de Morena, pero sí fueron muchos, y muchos dirigentes de Morena, que incluso hoy son parte de esa mesa directiva, como Dolores Padierna, no se le olvide, Dolores Padierna, esposa de René Bejarano. Vamos a tener que ser absolutamente honestos con eso. Y el presidente tendría que no solo reconocer en su conferencia mañanera el hecho de que siempre ha estado muy cercano al PT, que son compañeros, sino que tiene que estar cercano al pueblo y que el pueblo ya no quiere más al PRI, que el pueblo está más por la justicia que por los reglamentos, que el pueblo está convencido que la titularidad de esa mesa directiva por parte del PRI es completamente riesgosa y que no confiamos en ellos. Es por eso que considero definitivamente que debería escuchar esto, aunque sea, se lo digo con mucho respeto, este análisis que tú haces, tal vez el humilde análisis que yo hago, o bien las declaraciones del mismo Gerardo Fernández Noroña, escucharlas con cautela y a partir de ahí emitir otro tipo de juicio, porque continúa la idea así, la idea de que simple y sencillamente se respetó a la ley y a los reglamentos. Y para cerrar, mi querido Toño, yo lo único que les pido a aquellos que votaron a favor de esta planilla que lleva al PRI a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que no se escondan detrás del presidente, que tengan pantalones, que no digan, es que el presidente lo dijo, tengan pantalones. Nos querían politizados, pues éntrenle al debate fuerte con el pueblo. Y hay muchos abajo que por desinformación, por a lo mejor falta de entendimiento de los movimientos políticos, están encabritados o genuinamente están hartos de escuchar PRI. Y no, a ver, tampoco me vengan a decir que Dulce María Sauri es la joya de la corona. Estaba leyendo precisamente a Daniel Blancas, con quien tenemos diferencias y no han sido secretas, pero Daniel Blancas de Crónica escribió algo que me pareció importante. Su trayectoria académica es de las más notables entre políticos. Sabe sociología, antropología e historia.
Pero no es por eso que se rechaza el nombramiento de Dulce María Sauri en la Cámara de Diputados, sino por su historial de 40 años en el priismo más aberrante y depredador en la historia de México. Por eso, la invitación para los diputados de Morena que votaron a favor de esta planilla, pues que le den la cara a los ciudadanos y que digan, expliquen qué fue lo que pasó y por qué su lógica y su sentido en el voto. Nada más no vayan a hacer lo que hizo Sergio Mayer ayer en Sin Censura Nocturno. No me pidan a mí que aclare por ustedes, como si yo les hubiera agarrado el dedito para aplastarle ahí al voto. Ahora resulta que nosotros tenemos que aclarar desde los medios de comunicación. Con mucho gusto abrimos las puertas, con mucho gusto abrimos las cámaras, los espacios, pero no nos pidan a nosotros que hagamos lo que les corresponde a ustedes. Bueno, grábenos, don David, porque mientras existen estos jaloneos, mientras hay una controversia, una polémica sobre quién tiene la razón en esto de la dirigencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, andan muy activos los priistas y panistas. Por eso les digo, ojo, no se descuiden. Los que queremos una transformación de México podemos distraernos, y aquellos que añoran los privilegios, los arreglos para servirse con la cuchara grande, están al acecho y están esperando cualquier descuido para seguir moviendo la colita. Y si no me cree, acaba de pasar el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y mientras en Morena andan agarrados del chongo por la dirigencia del partido y quién es la mejor opción, y mientras en la Cámara de Diputados andan agarrados por lo de la mesa directiva, y en la de senadores por la misma razón, la dirigencia de la mesa directiva del Senado, yo he visto a muy pocos dentro del movimiento hablar de el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en momentos en que andan desatados panistas como Juan Carlos Romero Hicks, solo por mencionar un ejemplo, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, quien asegura y además mueve en redes sociales un videíto pedorro en el que dice que México enfrenta el peor momento con el peor gobierno. ¿Ya salió alguien a desmenuzar esto? Por eso le digo, no se distraigan, no se nublen. El enemigo o el adversario, ya sabemos cuál es. Vean y escuchen a Juan Carlos Romero Hicks. Cuesta trabajo decir buen día cuando tenemos tantas tormentas y tantas adversidades. El México del cual comentó nuestro presidente ayer es un México que solamente existe en su cabeza. Quisiéramos tener ese México, porque la distancia entre lo que él dice y la realidad es inmensa. Hoy tenemos el peor gobierno en el peor momento, con 4 crisis no atendidas. Primero, la crisis de salud y de pobreza. Segundo, la de economía, empleo e ingreso familiar. Tercero, la violencia e inseguridad. Y cuarto, la corrupción acompañada de la impunidad. Falta autocrítica. Hoy tenemos un presidente desconectado de la realidad, que no tiene interlocución ni con la sociedad, ni con los actores políticos. Va a un estado y no se reúne con los ayuntamientos, que son la representación de los municipios, donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Del 1 de diciembre al día de hoy, en el caso de los coordinadores parlamentarios de San Lázaro, se ha reunido una sola ocasión, el 6 de febrero. Una reunión respetuosa, diplomática, como debe ser, en el ámbito de la colaboración. Un presidente
que vive en el espejo retrovisor, en lugar de estar concentrado en el presente para reconstruir el futuro, y que no entiende, lamentablemente, que el pasado... Como dirían en las redes, como dirían en los memes, mi querido Toño, oílo, que antes el grito del PAN era: no se reúne con los gobernadores, va a visitarlos a sus estados. No, ahora se tienen que reunir con hasta doña Chuchita, perdón para todas las Jesusas. Pero ¿de qué habla el panista? ¿Les falta autocrítica? Autocrítica les hemos pedido por años a los panistas que permitieron que hiciera y deshiciera Felipe Calderón, que permitieron que hiciera y deshiciera Enrique Peña Nieto. ¿De qué me habla Juan Carlos Romero Hicks? Carambas. Y Vicente, a mí también me cuesta trabajo decir buen día aquí en el medio oeste de los Estados Unidos. Decir que tenemos un muy buen día aquí en el medio oeste, porque todavía no nos aclara Juan Carlos Romero Hicks qué onda con esa mansión que tiene en Appleton, Wisconsin, aquí cerca de Chicago, ¿no? Por ejemplo, esto creo que es la tesis absoluta de la hipocresía del panismo. Yo considero que un Juan Carlos Romero Hicks tuvo una carrera importante en su momento en Guanajuato, incluso desde la derecha, muy al estilo Javier Corral, y que hoy, ya siendo diputado, teniendo relaciones con esos que cobran los 20,000 pesitos para consultas y etcétera, hoy como parte de esta oposición moralmente derrotada, porque eso es lo que es, no puedo yo calificarla de alguna u otra forma, no me vea usted como obradorista, por eso, así es, esta oposición moralmente derrotada y de la peor generación del PAN, simplemente nos está dando a conocer muy desencajado, muy visiblemente afectado por lo que están pasando estos panistas. Yo quiero retomar incluso las palabras del mismo Mario Delgado, aunque no sea santo de la devoción de muchos en estos momentos, las palabras de hace un par de días de Mario Delgado al decirles 2 años perdidos, sí, perdidos para ustedes, panistas y priistas, perdidos de los moches, de lo que ustedes pudieron conseguir, de los impuestos que no pagaban. Por eso están desencajados, por eso es que Juan Carlos Romero Hicks le cuesta trabajo decir buen día. Bueno, y si criticamos a Juan Carlos Romero Hicks, también tenemos que criticar a los priistas, porque ahora resulta que los panistas y priistas resultaron ser los éticos, los impolutos. No. A ver, grábeme, don David. Yo no sé si usted ya lo vio, y si lo vio se lo voy a poner para que escupa el café o para que le haga daño el desayuno. Le ofrezco una disculpa de antemano, pero creo que es importante, así como hemos criticado al PAN, que no tiene cara con casos como el de Genaro García Luna en el bote, con un cuestionado expanista, pero que fue presidente del PAN en su momento, Felipe Calderón, o los señalamientos de sobornos a legisladores, algunos hoy gobernadores de Acción Nacional, el PRI por la calle de la amargura, Lozoya, Peña Nieto, Borges en el bote, los Duarte en el bote, Yarrington en el bote, y así sucesivamente. Por eso rescato este spot o este video pedorro, como ya les llamamos nosotros a estos spots de la oposición, para decir: no tienen madre. Alito Moreno dice que nadie va a dividir al PRI y a México. No, si no queremos que los dividan, queremos que los desaparezcan, que los manden al basurero de la historia. En ese sentido, me refiero a desaparecer políticamente, porque luego hay muchos de muy mala leche. Me refiero siempre a la política, y la política no puede ser personal, simplemente lo que es. Los queremos en el basurero de la historia, aunque Alito Moreno vea otros datos. México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande, con calidad humana, gran diversidad cultural y bellezas naturales e históricas que nos coloca en el centro del mundo. México es uno solo.
Hay rincones del país con mayor crecimiento, otros con mayores recursos, pero en todos, millones de familias ponen su vocación, su talento y su entusiasmo para ser más prósperos. Que nadie diga que no es posible. México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. El presente y el futuro de México, el que queremos para nuestras hijas e hijos, tenemos que construirlo para que sea más grande que su pasado. Unidos, podemos hacerlo todos, trabajando todos los días, hombro a hombro, para que podamos conquistar la victoria. Cuando México se ha unido, ha sido grande, porque México eres tú y nada nos podrá dividir. Con la fuerza del PRI, México se une. No, ya quíteme, por favor, esto. Ceci, por favor. No mames, Toño, ¿qué es esto? Eso, sí. PRI. No, es Y la fuerza pinche del musiquita PRI. es la que más emputa. No. Sí, no, y están lloviendo los comentarios en el chat, en las redes sociales, sobre esta fuerza del PRI, que supuestamente, que según Alito Moreno no será dividida, como no va a ser dividido México. No, a ver, nosotros queremos desaparecer al PRI para que no se divida más México. Ustedes dividieron a México. Ustedes son los causantes de este gran holocausto mexicano. No hay otra forma de verlo, señores priistas. Además, Toño, México está más unido que nunca. ¿No le quedó claro a Alito Moreno lo que ocurrió el 1 de julio del 2018? ¿No le quedan claras las encuestas? México ya no quiere al PRI. México ya no quiere al PAN. México ya no quiere a ese partido de los perredistas que se chapulinean al PRI y luego se regresan al PRD. Ya no queremos la misma mierda. Y luego aparte, hablando de la grandeza de México, este hijo de la chingada, cuando en tantos años el PRI lo que se quería acabar era la riqueza de todos los mexicanos. No sé si me entienda usted, por qué muchas personas están tan alebrestadas por lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer, por ese PRI y por esa desvergüenza de los priistas, porque ahora resulta que es una grande Dulce María Sauri, y en 40 años que lleva en el PRI no se dio cuenta de los Lozoya, de los Gamboa Patrón, de los Salinas de Gortari, de los Cedillo, oigan, por favor. O cuando vimos a Dulce María Sauri hablando contra el narcoestado, el narcogobierno de Felipe Calderón. O cuando vimos criticando a Peña Nieto. Como diría un filósofo de los medios mexicanos, ya déjense ahí.